Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente hoy en Cuarto Poder, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Usted nos puede escuchar en las frecuencias de Radio Globo diseminados en todo el país. También, si usted está fuera de Honduras, nos puede sintonizar a través de Simple Radio, TuneIn Radio, o puede entrar directamente a la página de radioglobonduras.com. Nos puede seguir en las redes sociales como Cuarto Poder, tanto en Facebook como en Twitter. Por ahí pues nos encontramos para que podamos estar hablando pues de diversos temas que son del acontecer nacional. Y obviamente en Cuarto Poder siempre hay temas pues que generan incidencia, temas pues que preocupan a los ciudadanos en particular, y no es para menos, pues hoy se va a hablar de otro tema, de tantos flagelos que tiene Honduras, de tantos flagelos que padece o ha venido padeciendo la sociedad históricamente, como es el tema de la corrupción. Ya está preparado Ronald López ahí en el máster de Radio Globo, Cristian Maradiaga en Globo TV, Ana Godoy también en la producción, don Carlos Paz, que aquí ya está listo como todas las tardes, preparado para otra jornada más de Cuarto Poder. ¿Descansó el fin de semana, don Carlos? ¿Cómo se encuentra? Lo noto más relajado. No, sí, muy bien, estamos muy bien, compañero. Qué bueno, bien. Me alegra. Sí, saludamos a nuestras amigas y amigos en todo el país, como a los compañeros, compatriotas que nos escuchan en el extranjero, y a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV, y a Ana Godoy, lo mismo a Rona López en los estudios de Radio Globo. Así es, la corrupción en la historia de Honduras. Comparto brevemente lo que se registra. El historiador hondureño Víctor Cáceres Lara describe que en 1867 el presidente y general José María Medina quitó un préstamo a la corona inglesa para construir el ferrocarril interoceánico. Y de ese dinero, Honduras solo recibió 300.000 libras esterlinas de 6 millones y fracciones. Y los rieles solo llegaron hasta Pimienta. El general José María Medina llegó al poder mediante la fuerza, apoyado por Rafael Carreras, el mismo que había derrotado a Francisco Morazán por las fuerzas de las armas, o sea, mediante un golpe de Estado. Y se convirtió en presidente constitucional en 1865, convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, y gobernó al país de 1863 hasta 1872. Se registra como el primer acto de corrupción en Honduras ese préstamo solicitado a la corona inglesa. En aquella ocasión, un ferrocarril interoceánico que todavía seguimos aspirando los hondureños a tener. ¿Cuál es lo sobresaliente también de eso? Que se tardaron en pagar como 86 años, casi un siglo. Ese presidente nos endeudó. Quiero compartir con ustedes el por qué en nuestra patria muchas cosas son como cíclicas. Osvaldo López Arellano dio un golpe de Estado también en 1963. 100 años después, dio un golpe de Estado. Y convocó también a una constituyente en 1965, un siglo después, y se convirtió en presidente constitucional. Las elecciones de 1965, convocada por Osvaldo López Arellano, es la que se conocen como las elecciones estilo Honduras. Dicen que a las personas que iban a votar, las estaban esperando en los caminos como asaltantes y les quitaban el voto, porque antes le mandaban a uno la papeleta y ya la traía marcada solo a depositar.
Osvaldo López Arellano entregó el poder a don Ramón Ernesto Cruz. Y resulta que le volvió a dar el golpe de Estado en diciembre de 1972. Fue sacado de la presidencia por un acto de corrupción conocido como el Banana Gate. Yo creo que hasta por ahí sí ya se recuerda. El bananazo. El Banana Gate. Él no fue a la cárcel. Quien estuvo en la cárcel fue su ministro de Hacienda, un señor de apellido... Abraham Benetton. Bueno, Abraham Benetton. Estuvo bastante tiempo en la cárcel. El señor Osvaldo López Arellano, convertido en general, murió como un gran empresario y banquero en Honduras. ¿Recuerdan una empresa aérea? Pues empresario de esa naturaleza el señor López Arellano. Empresario aeronáutico. Sí, así es, de transportes aéreos y banquero. Hay un banco en el país. Pero para hablar sobre la corrupción, cómo ha perjudicado y afectado a nuestra nación históricamente, Brian Flores, con nuestro primer invitado. Bueno, nos acompaña a esta hora de la tarde a través de Zoom uno de los invitados que nos está acompañando a esta hora de la tarde, y nos referimos precisamente a esta hora de la tarde con Miguel Mejía. Bueno, él es un reconocido dirigente sindical y en la actualidad funge como presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud. Miren, es que cuando se habla de la corrupción hay que hablarlo de una manera generalizada. Usted encuentra corrupción en el sistema sanitario, corrupción en las fuerzas de seguridad, corrupción en las fuerzas de defensa, corrupción en los poderes del Estado. O sea, la corrupción se volvió como un mal endémico. Miren, antes de entrar con el dirigente sindicalista, algo que siempre se me viene a la mente a mí es cuando el reconocido periodista ya fallecido mexicano Julio Scherer García entrevistó al Mayo Zambada. El Mayo Zambada hacía una analogía que lastimosamente se termina convirtiendo en que termina siendo cierta, termina siendo real. Por ejemplo, le decía en esa entrevista este capo de la droga: supongamos que hoy me arrestan. Todo el país, en este caso México, todo México celebra, hacen anuncios con bombos y platillos, la gente sale a las calles a celebrar, pero después de eso, ¿qué? Se preguntaba el Mayo Zambada, y él dijo en esa entrevista, que todavía la recuerdo: la corrupción como el narcotráfico se permearon en la sociedad. Y decía él, a propósito de eso: me detienen a mí, y después de eso, ¿qué? Cuando ya mis relevos andan en circulación. Entonces es lo mismo que termina ocurriendo con la corrupción. Muchas veces se terminan arrestando ¿a quiénes? A los involucrados en presunta corrupción, a los que están vinculados en irregularidades, pero ahí detrás andan sus cuadros. Bueno, usted que ha estado dentro de este sistema, para hablar a grandes rasgos, ¿cómo se puede percibir ustedes como empleados estatales este flagelo que ha hecho mucho daño? Se habla de que hay pérdidas anuales de hasta unos 11.000 millones de lempiras. Es un gusto saludarle esta tarde en Cuarto Poder de Radio Globo. Parece que tenemos problemas con la comunicación. Tenemos un problema con el audio. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Disculpe, era yo que no había abierto el micrófono. Le escuchamos, caballero. Sí. Buenas tardes, periodista Carlos Paz y al periodista Brian Flores, que dirigen muy acertadamente ese programa Cuarto Poder, que tarde a tarde pues informa al pueblo hondureño y forma opinión. Efectivamente, cuando Carlos hace una introducción de la historia de la corrupción en nuestro país, que comienza en 1867, como él lo manifiesta, con un préstamo que hace la corona española a nuestro Honduras en el gobierno de José María Medina. Efectivamente, a partir de ahí, pues, vemos como ese préstamo que era para unir
el litoral atlántico con el litoral pacífico a través de un interoceánico no se pudo concretar. Apenas esos rieles pudieron llegar a la comunidad de Pimienta aproximadamente. Pimienta, departamento de Cortés. Y creo que también falta ahí manifestar que nosotros ya tuvimos tren en funcionamiento, por lo menos de Pimienta a Puerto Etela y otras localidades por ahí cercanas, y que eso también ya desapareció totalmente producto de la misma corrupción. En muchos países los trenes son el medio de transporte ahora más rápido y más eficaz que existe en los países que son avanzados, mientras que en Honduras no tenemos pero ni un tren siquiera lento. Entonces eso también lo propició la misma corrupción, que hubieron políticos que hasta los rieles se terminaron llevando. Entonces ahora estamos en ese tema de transporte por medio de trenes, estamos en cero. Y esto ha sido producto de la misma corrupción. Entonces, y respecto a la pregunta que usted nos hace, es un tema que viene a afectar enormemente a la población hondureña y principalmente a los sectores que son más pobres, que son más postergados. Viene a afectar enormemente, y en el tema de salud, pues le viene a quitar enormes oportunidades a la gente muchas veces hasta que se le pueda salvar la vida, porque producto de la misma corrupción muchas veces no faltan todos los insumos en los hospitales, faltan medicamentos, falta material médico quirúrgico, falta equipo médico, las instalaciones son obsoletas porque no hay el suficiente presupuesto, o el presupuesto se vuelve insuficiente ante los niveles de corrupción que imperan al interior de la Secretaría de Salud, o que han imperado a través de la historia. Y en muchos gobiernos, esto de la corrupción tampoco no viene ahorita, sino que esto ha sido una historia desde siempre, que ha habido corrupción a través de los diferentes gobiernos, comenzando por gobiernos militares que ya estuvieron en el poder, como ustedes mencionaron al general Osvaldo López Arellano, y que se caracterizaron por ser fuertemente corruptos. Pasaron gobiernos liberales, luego pues entró el gobierno de corte nacionalista, que también profundizó enormemente la corrupción, y ahorita que hemos entrado en una nueva etapa, que tenemos la expectativa que este tema por lo menos aminore de la corrupción. Quizás no va a ser posible erradicarla del todo, pero por lo menos esperamos que bajen los niveles de corrupción en la Secretaría de Salud, porque esto lo que hace es que sectores que son postergados, principalmente los sectores más pobres del país, no tengan acceso a la salud. Y nosotros siempre hemos mencionado a las autoridades que traten de ir por lo menos a la Mosquitia una vez en la vida, y ir a pie, ir vía terrestre, no irse en avión para Puerto Lempira, sino que irse entrando por Palacios, llegando al municipio de Bruce Laguna, luego llegar al municipio de Aguas y irse vía terrestre hasta llegar a Puerto Lempira por lo menos, y van a conocer la inmensa realidad de la pobreza, de la marginalidad que viven estos pueblos, producto de la misma corrupción que ha imperado en el país, y que esto pues no nos alcanza pues a obtener mejores estadios de vida para la población hondureña. Muy buenas tardes, Miguel. Le agradezco mucho comparta esta tarde con nuestra audiencia de Cuarto Poder Radio Globo. Le invitamos porque le conocemos, y a veces nos centramos solo en la corrupción de cuando se roban el dinero, pero también las malas decisiones, malas inversiones. Los he escuchado cuando ustedes se han tenido que confrontar en la Secretaría de Salud, quizás no directamente lo que es un hospital de la Secretaría de Salud, pero me tocó para el caso en una ocasión comprar una inyección por 125 lempiras. Cuando le consulté a un médico, me dijo, si el Seguro Social la compra, le cuesta 10 lempiras, pero el Seguro Social no la tenía. Y los hemos escuchado a ustedes con cuestiones de alimentos, con cuestiones de aseo, que se da
en los centros de atención médica del país, porque ahí se compra el producto, pero la decisión es equivocada. Sí, efectivamente, son decisiones. Es que corrupción no solo consideramos que no solo es robar, sino que también es la toma de decisiones en el sentido muchas veces hasta perverso o ya con intención de poderse adueñar de algo. Y para nadie es desconocido que las compras en el gobierno y en el caso de salud han sido a través de comisiones, de licitaciones amañadas, para ver cómo se manipula el proceso para poder obtener una ganancia, digamos una ganancia entre comillas, a costa de una transacción que va a dejar muchos dividendos a particulares. Entonces esa situación es lo que nos ha tenido en esta desgracia que estamos actualmente en el tema de salud. Muchas veces nosotros creemos que corrupción solo es agarrar dinero. Yo creo que con corrupción también abarca el hecho de que le robemos tiempo al Estado, de que tengamos que entrar a determinada hora a nuestro trabajo y que también procuremos salir antes de la hora del trabajo. Ese es un tema de corrupción, porque yo me estoy robando un salario que estoy devengando, que el pueblo me lo está pagando y que yo le estoy robando, quitando con tiempo y yéndome antes de la hora del trabajo. Corrupción es tomar una jeringa que aunque uno la mire insignificante su valor, pero a la postre esta jeringa va a faltar y esa jeringa puede ser la que puede en algún momento pues poderle salvar la vida a un determinado hondureño. Tomar un medicamento, una aspirina que se mira insignificante o una pastilla de acetaminofén y que a la postre en los momentos de crisis mucho nos hace falta. Entonces yo creo que hay muchas situaciones que también los trabajadores, en este caso nosotros los trabajadores de la salud, debemos de ir modificando muchos comportamientos y concienciándonos de que el pueblo hondureño a través de sus impuestos nos están pagando nuestros salarios y que por lo tanto es un deber ineludible poder tener un enfoque mejor de nuestro comportamiento en el tema de la corrupción. Y de esto pues creo que sería una de las situaciones que podríamos aportarle mucho al pueblo hondureño. Y en ese sentido pues nosotros hemos establecido campañas de anticorrupción para pues lograr modificar el comportamiento al interior del sistema sanitario del país y que venga pues a fortalecer los valores y los principios que debe prevalecer en todo buen trabajador de la salud. Don Miguel, con su permiso vamos a cumplir una brevísima pausa para tratar cómo se ve involucrado el sindicalismo en este flagelo que daña a la sociedad hondureña y que es responsable que tengamos mala educación, mal sistema de salud, inseguridad y también hambre. No los olvidemos de que los pandoros hicieron campaña política con 282 millones de lempiras dedicados a diversificar los cultivos en Madres Solas. Brian. Ronald, vamos a la pausa. Llegó la Feria Virtual Atlántida. Para que solicites tu préstamo desde donde estés, ingresa a bancatlán.hn y completa tu solicitud de préstamo de vivienda desde el 4%, vehículo desde el 8,99%, personal hipotecario desde el 11% y personal desde 17%. Aprovecha la Feria Virtual Atlántida y recibe tasas preferenciales con precalificación inmediata. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Feria Virtual Atlántida. Solicita tu préstamo hoy. Continúa la Feria Virtual Atlántida. Ingresa a bancatlán.hn. Completa tu solicitud de préstamo desde donde estés y recibe tasas y beneficios preferenciales. En préstamo de vivienda desde 4%, vehículo desde 8,99%, personal hipotecario desde 11% y personal desde 17%. Hazlo tú mismo, de forma fácil y rápida, sin necesidad de ir al banco. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa.
Doctor, no soporto que confunda fechas de pago. Y además... Doctor, ella nunca sabe qué tarjeta usar. El problema que veo entre ustedes dos es bastante común y se llama tarjetitis aguda. Pero tranquilos, tengo una solución inteligente para su padecimiento. Tarjeta Atlántida Cash, la única que ofrece el 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Solicita Atlántida Cash, tu elección inteligente para ahorrar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde, acá en Cuarto Poder. Miren, según lo estábamos escuchando los planteamientos que estaba haciendo este dirigente sindical relacionado precisamente con la corrupción con don Miguel Mejía. Ahora, don Miguel, vamos a este punto. El sistema sanitario ha sido siempre proclive a la corrupción, siempre ha sido proclive a las irregularidades. Está de más mencionar los casos de corrupción que han ocurrido en el sistema sanitario y que desgraciadamente aquí muchas veces a los sindicatos pues se les ha vinculado en este flagelo dentro de la red hospitalaria. Hasta el día de hoy, ¿qué deberían hacer los sindicatos a modo de irse quitando ese mote de organizaciones corruptas, de organizaciones que son patronales, de organizaciones que nunca defienden a los derechos de los empleados? Pero más en el primer señalamiento, que cuando uno escucha sindicatos, por lo general la persona dice, no, es que esos son una bola de corruptos, son unos vividores, son unos mafiosos. ¿Qué hacer para poder erradicar o poder quitar del colectivo imaginario ese estigma, don Miguel? Bueno, ese es un estigma, fíjese, y que lo ha manejado muy hábilmente la misma clase política. Yo creo que, mire, un corrupto, en el imaginario de un corrupto, él no cree que puedan haber personas honestas. Él... en cada persona mira a otro corrupto, y eso pues indudablemente va a pasar en cualquier sociedad, y él no concibe que puedan existir las personas honestas y transparentes, y por eso él señala a todo mundo de corrupto. Pero es que hay que tener mucho cuidado cuando hay personas o hay políticos que enfocan mucho el tema de la corrupción como un tema puntual en su agenda política, porque más bien hay que tener cuidado, porque cuando alguien dice mucho que soy honrado, que soy honesto, hay que tenerle mucho cuidado más bien, porque si por algo más bien hace énfasis en que él es honrado, porque solo él se conoce al interior. Entonces, con esto tampoco no quiero decir, tampoco quiero desmentir que dentro del sindicalismo ha habido algunas fallas en ese sentido, pero tampoco quiere decir que toda la clase sindical hondureña sea corrupta. Y eso pues en lo que yo tengo de andar bregando en el sindicalismo, yo estoy bregando en el sindicalismo desde el año 1980, y antes anduve en el movimiento estudiantil. Yo hasta este momento sería un mentiroso con ir a señalar a un dirigente sindical que yo he visto, que yo lo haya visto, de que se ha enriquecido a costa de la corrupción. Y con esto no les estoy diciendo que no los puedan haber, han de haber, pero que a mí me conste en este momento, hasta este momento, no los tengo. Así, yo tengo ya muchos años de estar interactuando con notados dirigentes sindicales, y no, al menos que a mí me conste, no he encontrado. Entonces, es una situación bien compleja, porque aquí hemos entrado, la misma corrupción nos ha llevado a que nosotros aquí sospechemos de todo el mundo. Aquí nosotros sospechamos del periodista, del abogado, del médico, de la enfermera, del obrero, del dirigente. Todo el mundo concibe que si anda metido en algo es que se anda rebuscando. Dice, esto no anda de andar de por gusto ahí.
Entonces, y muchas veces no es así. Serán algunas veces, pero será la excepción. Y con esto tampoco no quiero entrar en el tema de decir que también al interior del movimiento sindical hondureño no han habido algunos excesos que los deben de haber, pero que eso creo que es lo que nos tiene también en parte con este problema, ¿va? De que la clase sindical haya perdido credibilidad, y que creo que en ese sentido nosotros también nos deberíamos de enfocar, los dirigentes sindicales, en poder contrarrestar esa campaña, pero la vamos a contrarrestar a través de ejecutorias que den ejemplo, que den dignidad y que demuestren todo lo contrario en nuestros comportamientos diarios que sostengamos dentro de la sociedad hondureña. Don Miguel, el hecho es que hay una estrategia que le llaman el embarre. ¿Cómo persuadir al sindicalista de no involucrarse para salir embarrado? Por ejemplo, en el caso del Seguro Social acá en Honduras, no se ha acusado a los sindicalistas de que hayan agarrado las cantidades de dinero que se vinculó a la representación empresarial y a los funcionarios gubernamentales, de las grandes sumas de dinero de lo que se perdió, pero sí en la toma de decisiones. Ese es un caso. Ahí usted cayó pero fíjese, Carlos, que el pueblo hondureño a estos compañeros los señala de corruptos, los señala de ladrones, ¿va? Esos son los epítetos que se mencionan en la calle, ¿va? Y estos compañeros en realidad lo que hicieron fue una mala toma de decisión, transfiriendo fondos del IBM a la compra de equipo. Y quizás lo hicieron por ignorancia, ¿va? Porque eso tampoco no es legal. Eso es transgredir la ley. Pero no fue que ellos tampoco obtuvieron un dinero, digamos, o una movida, como decimos los hondureños, en el argot popular, a través de esa decisión que tomaron. Y esto lo llevó a los compañeros a que fueran a la cárcel y quedaron señalados como corruptos. Más bien a un compañero allá en San Pedro lo fueron a capturar, un compañero sindicalista que daba pena donde lo fueron a capturar, más bien un compañero que vivía en un cuartito allí, un cuartito humilde, una cuartería de mala muerte, como decimos, ¿va? Entonces, una persona que robe en realidad no va a vivir en esas condiciones. Y si usted le sigue la pista a los compañeros que fueron capturados, los compañeros siguen estando pobres. Entonces, esa es la... Pero ahí fue parte, podemos decirle, de ignorancia, de desconocer la ley, y muchas veces tomamos decisiones sin asesorarnos. Yo creo que cuando se van a tomar ese tipo de decisiones, uno de lo primero que debe hacer es enfocarse en un abogado y preguntar si eso violenta la ley o no, porque eso lo puede llevar también a ir a dar a la cárcel, y lo que es aún peor, quedar ya estigmatizado como que es un corrupto, como que es un ladrón. Entonces, en eso sí hay que tener sumo cuidado, ¿va? Entonces, pero eso ya queda en el imaginario del pueblo hondureño, ya queda que los sindicalistas son corruptos, ¿va? Entonces, y eso es difícil ya de quitar del imaginario de nuestra gente, ¿va? En el caso que se ha presentado en la Secretaría de Salud, la situación más sonada y que se vieron involucrados trabajadores, creo que todavía algunos están siendo acusados del almacén, en el movimiento que se da de traslado de medicamentos. ¿Lo recuerda? Sí, efectivamente. Un muerto. Efectivamente, dice que esa red estaba muy bien articulada desde Casa Presidencial. O sea, la oficina principal estaba en Casa Presidencial. Y bueno, y ustedes como periodistas que son conocedores de estos temas ya saben quién la manejaba, ¿va? Y que por cierto está presa en estos momentos. Pero dice que también en esta red cayó gente que era totalmente inocente, gente que asistió a un consultivo en los diferentes hospitales y firmó que se comprara tal material o tal equipo, y producto de esta firma cayeron presos. Y los verdaderos corruptos nunca cayeron presos. Los que en realidad se lucraron de estas transacciones nunca cayeron presos. Los mismos políticos se encargaron de sacarlos para Estados Unidos, de facilitarles todas las facilidades para que se fueran para el exterior,
y pudieran huir de la justicia hondureña. Y muchos políticos, pues aquí están en Honduras, ¿va? Todavía, ¿va? Unos como diputados y otros todavía como diputados. Entonces, esto le demuestra a usted que aquí raras veces se persigue al tiburón, ¿no? Que aquí lo que se persigue son las sardinitas, y muchas veces estas sardinitas son completamente inocentes, ¿va? Entonces, a raíz de ahí eso nos ha servido de experiencia para poder también instruir a los compañeros que cuando vayan a estampar una firma en algún documento tengan mucho cuidado, ¿va? Antes consulten, se aseguren de que esto es legal, porque si no es legal la transacción que se está haciendo puede ir a parar a la cárcel de una forma muy injusta, y esto también muchas veces le cambia la vida a la persona para mal, porque estas personas se quedan estigmatizadas para siempre como delincuentes, como ladrones, como corruptos que le han robado al pueblo hondureño, y creo que esta situación hay que tener mucho cuidado también en este tipo de señalamiento. ¿Cómo valorar lo que ocurrió aproximadamente en 2018? Recordamos a uno de sus compañeros dirigentes de sindicales, en este caso hablamos de don Hilario Espinosa, que fue llevado enchachado, recordamos nosotros, incluso en un camión militar junto a otros exdirectivos del Seguro Social a los tribunales anticorrupción, porque se les indicaba pues ser parte del megafraude que hubo contra el organismo. ¿Este tipo de acciones terminan desprestigiando al sindicalismo, o en realidad hubo una persecución a su juicio injusta contra Hilario Espinosa con relación a esa trama? Bueno, no solo contra Hilario. Ahí hubieron compañeros perseguidos de la Confederación de Trabajadores de Honduras, de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras también, de la Central General de Trabajadores, de las 3 centrales obreras. Entonces, no solo fue contra Hilario, y ese es el hecho que le señalaba anteriormente, ¿va? Que hay que tener mucho cuidado cuando se asiste a esas directivas del Seguro Social y de otros organismos, ¿va? Porque se pueden tomar decisiones al margen de la ley que muchas veces a nosotros podemos creer que son correctas, pero que no son correctas de acuerdo a lo que establece la ley, y podemos ir a cometer un error, ¿va? Ese era el caso del compañero que le digo yo que era un compañero de la CUT, que más bien daba lástima a donde lo fueron a capturar, en una cuartería extremadamente pobre, y creemos que una persona que ha robado al erario nacional en las cantidades que decían no podía vivir en esas condiciones. Y eso es lo que tenemos, ¿va? El que se capturó ahí, el director del Seguro Social en ese momento, pues a él se le atribuyó toda la responsabilidad, lo mismo que a un viceministro de Salud, que están presos, y a un exdirector del COED, del exdirector ejecutivo del COED, que también estuvo preso y que por cierto ya falleció. Entonces, y que creo que son quizás los que de mayor envergadura que cayeron presos, ¿va? Afortunadamente sus compañeros sindicalistas salieron libres, pero esto viene a estigmatizar al movimiento sindical hondureño, lamentablemente, ¿va? Porque ahora todo sindicalista se es acusado de que anda rebuscándose, que anda detrás de la movida, y muchas veces no es así, ¿va? En el sindicalismo también hay gente buena, hay gente honesta, ¿va? Que esto lo toma como una actividad, ¿va? Más que todo un voluntariado, que lo hace por convicción de defender los derechos de la clase trabajadora y del pueblo hondureño, pero que no busca un lucro personal. Pero acciones de esa naturaleza, y que desafortunadamente fue una acción equivocada en su momento por los compañeros dirigentes, los llevó pues a que fueran señalados de los cargos que anteriormente usted mencionó. Le pedimos permiso, don Miguel, pero ya tenemos también al doctor Carlos Umaña, desde la ciudad de San Pedro Sula, vía teléfono. Doctor, gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde la corrupción históricamente en Honduras y los efectos: un 70% de pobreza, inseguridad, mala calidad de salud, mala calidad de educación y hambre. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, y bueno, mire, he estado escuchando
al panelista que tienen hoy y realmente la corrupción, en el caso, por ejemplo, de mi institución, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, nos ha hecho que estemos en una crisis desde hace alrededor de unos 12 años aproximadamente, porque después de ser el mejor seguro social, después de la Caja Costarricense de Seguridad Social, el seguro social ha caído tremendamente. Hace 12 años teníamos toda la tecnología de punta, los hospitales se habían reformado, y cuando se agarró esto de botín político para financiar campañas y otras cosas, el Seguro Social se fue hundiendo en una situación que todavía no salimos. Estamos en crisis y he sido muy valiente, a pesar de que soy diputado de la Alianza, en revelar que todavía seguimos en problemas en el Seguro Social. Fui una de las personas que dijo que el usuario estaba bloqueado. Creo que todavía sigue bloqueado porque no hemos podido resolver la situación, y los que sufren la corrupción es el pueblo hondureño, son los derechohabientes y la gente de la Secretaría de Salud, que es lo mismo, corrupción donde hay sobrevaloraciones y un montón de cosas. Mire usted lo que pasó con los famosos hospitales móviles, que tuve el honor de bautizarlo como latas móviles, algo que quedó en la impunidad, 48 millones de dólares prácticamente perdidos, con 200 millones adicionales de lempiras en obras complementarias. Entonces la corrupción es un cáncer y el cáncer está destruyendo a Honduras. Si no lo extirpamos, vamos a terminar muy mal, y no sé qué país le vamos a dejar a nuestros nietos o a nuestros bisnietos, porque así como vamos, no se mira un verdadero norte. O sea que la expectativa, como decía don Miguel, quizás no erradicarla, pero por lo menos se reduzca. No yo diría que hay que quitarla, porque claro, si usted lleva personas honestas para administrar, no debería existir corrupción. O sea, usted debería de ver compras transparentes, usted debería de ver calidad, usted debería de ver cómo no se sobrevaloran las cosas, deberían de haber veeduría de organizaciones ONG y de la sociedad hondureña en todos los procesos de compra y ejecución de obras, etcétera, etcétera. No debería de haber corrupción. Yo siento que el problema es que la gente llega para ver qué negocio hace ahí, y de ambos sectores que han sido los que han gobernado el país, han llegado a lo mismo, y esto no debe de continuar. Yo por eso todavía le doy el beneficio de la duda a la presidenta constitucional de que enderece el rumbo de nuestro país. Todavía es muy corto el tiempo y creo que le doy el beneficio de la duda todavía para que realmente intente quitar esta situación. Ahora bien, doctor, es un gusto saludarlo. ¿Usted cree que con la llegada de la CICI a Honduras se pueda erradicar, bueno, no erradicar, por lo menos disminuir o reducir a la mínima expresión el flagelo de la corrupción, por lo menos en todos sus aspectos? ¿Cree que es necesario de que se ataque más que a esos bubuchitas, como nosotros leímos popularmente, en realidad se va detrás de los peces gordos, detrás de esos que pasan urdiendo y maquinando cómo robarse el dinero público? Y en este caso también, ¿cómo poder fortalecer, usted como parlamentario, cómo poder fortalecer la institucionalidad al respecto? Fíjese que yo le voy a ser honesto, porque nos hemos reunido como bancada con actores que van a ser muy importantes en la CICI, y ellos tienen todavía serias dudas, no que no vaya a venir, porque lo hemos reiterado en sinnúmero de veces nuestra bancada cuando se ha reunido con estos actores, y no ha sido uno, han sido varios con que nos hemos reunido, de que no dejen de que no venga la CICI, pero todavía dudan que exista alguna voluntad política que realmente se quiera investigar todas las administraciones, y al investigar todas las administraciones estamos hablando de hace 20 años para acá. O sea, estamos hablando de una real investigación. Recuerde usted que los delitos de corrupción no prescriben, y de investigar todo, pero no, yo sentí que estos cooperantes no tienen la certeza que realmente tengamos la voluntad política para fortalecer, y que esta sí venga con los dientes realmente afilados. Si no demostramos en el Congreso Nacional, por ejemplo, hay
dos leyes fundamentales que tenemos que atacar, que es el Código de la Impunidad, sobre todo los delitos de corrupción, y la otra situación muy importante es la cuestión de las elecciones que el Congreso vamos a hacer como diputados, la Corte Suprema, el fiscal general. Si nosotros politizamos la elección de la Corte, la elección del fiscal general, yo dudo que esto tenga dientes realmente y que exista la voluntad. Mire, hay cosas que siguen siendo malas, lo que antes era malo sigue siendo malo. Entonces, pero hay muchos actores de la situación política del país que antes lo que era malo ahora lo ven bueno. Entonces esto no puede ser. Si nosotros realmente no damos una independencia verdadera, no damos, y esto lo ha expresado nuestro partido, a nosotros nos interesa una CICI de calidad, una elección de la Corte Suprema de calidad. Si nosotros no despolitizamos esta situación, créame, va a ser muy difícil que esta cirugía que le tenemos que hacer a nuestro país salga vivo el paciente. Yo se lo digo con toda la transparencia, porque lamentablemente 9 votos en el Congreso Nacional, porque no puedo hablar por el 10º, que es el presidente del Congreso, es difícil lograr. Los 9 estamos en sintonía, y si usted mira, detuvimos una ley ahí que no nos parecía, fuimos bastante partícipes de la matriz de datos que van a valorar a los magistrados. Nosotros queremos eso, despolitización, pero yo no veo, se lo digo sinceramente, una voluntad muy certera de hacerlo. Doctor, le agradezco mucho. Me informaron pues mis compañeros que el tiempo que nos brindaba era corto porque está en otra reunión. Usted es miembro de la Comisión de Ética. Se está señalando a este caso a la administración del Congreso Nacional de gastos excesivos en viáticos. Se nos informó de una cantidad de personas que eran paracaidistas, como ciudadano, como periodista. Eso ya sería un ahorro. ¿A dónde se debe de orientar ese ahorro e informarle al pueblo hondureño en qué cantidad se ha dado? Mire, respecto a paracaidistas en el Congreso, eso es una información completamente falsa. Se nos dijo, disculpe que le interrumpa, se nos dijo cuando inició la administración que pasaban los 70. Sí. Entonces, eso ya debería ser un ahorro. Se despidieron 700 personas del Congreso. Y ahorita, yo le voy a ser honesto y transparente como me he caracterizado. ¿Sabe qué infla la planilla de viáticos del Congreso Nacional? Ajá. Los diputados suplentes. A los 128 diputados suplentes, la ley, estamos obligados por ley a otorgarles salario y además viáticos. Entonces, eso infla casi al doble la partida de los viáticos del Congreso Nacional. Y esa es una de las leyes que nos piden que modifiquemos. Escuche bien lo que le estoy diciendo, pocas veces lo he dicho en un medio de comunicación. Tenemos que modificar la ley orgánica del Congreso, que le da muchos poderes presidencialistas al que ostenta el cargo de presidente del Congreso Nacional, y además le da este tipo de granjerías a los diputados suplentes. Pero ¿sabe cuál es el problema? Se ocupa mayoría calificada, 86 votos, y no... Ya se ha intentado los acercamientos con el Partido Nacional y definitivamente ellos no nos van a acompañar en esta situación. Ellos fueron los que lo pusieron el último día de sesión del Congreso anterior, modificaron la ley orgánica del Congreso aparentemente con los 86 votos, y esta es otra de las cosas que nos pide para la cuestión de la CICI, que los diputados, por ejemplo, tenemos que deslindar ese fondo departamental que ha servido de corrupción. Entonces, en este momento, el renglón de viáticos está inflado porque efectivamente hay que darle viáticos a todos los diputados suplentes y hay que darle salario a los diputados suplentes. El diputado suplente gana como 60,000 empiras mensuales y tiene un derecho a un viático que hay que dárselo obligatoriamente, y por eso usted mira la partida de los viáticos. Lo que salió ahí del ingeniero Redondo, de que había gastado un montón de viáticos para el extranjero, eso ya lo desmintió la administración del Congreso, pero yo no le puedo desmentir que los diputados suplentes reciben sueldo y viáticos. Ahora bien, entonces, ¿a eso se le puede considerar como un acto de corrupción? No es un acto de corrupción porque está en la ley. O sea, pero recuerde que fue modificado por nacionalistas, el Partido Nacional obligatorio para los diputados suplentes, y usted no le puede quitar un derecho a un diputado electo.
Pero una cosa también, doctor, porque aquí usted está diciendo de que los nacionalistas no acompañarían esta iniciativa, por lo menos para reformar la ley orgánica del Congreso, porque estamos observando que se está consumiendo bastante dinero que debía ser utilizado para otra cosa, que es dinero público. Los nacionalistas no lo acompañan. Eso es lo que tenemos entendido y por eso no se discute. Eso está en la ley. Vuelvo a repetirle que modificaron la ley orgánica del Congreso y por eso los diputados suplentes tienen salario y tienen viáticos. Doctor, le agradecemos mucho compartir con nuestra audiencia. A ustedes, Dios les bendiga. Feliz tarde. Gracias al doctor Carlos Umaña desde la zona norte. Bueno, brevemente porque él tenía otro compromiso con la bancada del Partido Salvador de Honduras. ¿Sigue en la línea? Sí, tenemos a don Miguel Mejía, compañeros. Sí. ¿Don Miguel? Entonces, don Miguel, para las conclusiones, pero vamos a hacer la brevísima pausa que hacemos, don Miguel, para que ya entremos a las conclusiones. Llegó la Feria Virtual Atlántida. Para que solicites tu préstamo desde donde estés, ingresa a bancatlán.hn y completa tu solicitud de préstamo de vivienda desde el 4%, vehículo desde el 8,99%, personal hipotecario desde el 11% y personal desde 17%. Aprovecha la Feria Virtual Atlántida y recibe tasas preferenciales con precalificación inmediata. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Feria Virtual Atlántida. Solicita tu préstamo hoy. Continúa la Feria Virtual Atlántida. Ingresa a bancatlán.hn. Completa tu solicitud de préstamo desde donde estés y recibe tasas y beneficios preferenciales. En préstamo de vivienda desde 4%, vehículo desde 8,99%, personal hipotecario desde 11% y personal desde 17%. Hazlo tú mismo, de forma fácil y rápida, sin necesidad de ir al banco. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Doctor, no soporto que confundan fechas de pago. Y además... Doctor, ella nunca sabe qué tarjeta usar. El problema que veo entre ustedes dos es bastante común y se llama tarjetitis aguda. Pero tranquilos, tengo una solución inteligente para su padecimiento. Tarjeta Atlántida Cash, la única que ofrece el 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Solicita Atlántida Cash, tu elección inteligente para ahorrar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Continuamos, amigas y amigos, audiencia de Cuarto Poder a nivel nacional e internacional, concluyendo con don Miguel Mejía, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud. Escuchaba al diputado Carlos Umaña, don Miguel, y cómo se ha presentado en el mismo Congreso Nacional. A última hora se legisló, hoy los diputados suplentes, que antes solo tenían una dieta por sesión, pues tienen un salario mensual y además viáticos. ¿Cómo lo podríamos denominar? Pues miren que la clase política ha tenido esa enorme habilidad y como tienen también la creación de las leyes en sus manos, ellos también han legalizado la corrupción. Usted acaba de escuchar al diputado como dice que esa ley, ese reglamento que por la ley interna del Congreso no se puede modificar porque hay una bancada de un partido tradicional que se opone pues a la modificación de esta ley porque precisamente eso es lo que hace es legalizar la corrupción. ¿Cómo se pone a pensar que una persona que no hace ninguna función dentro de un organismo del Estado puede estar devengando viáticos y puede estar devengando un salario que es alrededor de 60,000 empiras? Entonces, y así, si nos vamos a todo el tinglado, a toda la estructura jurídica que rige el Estado hondureño, nos vamos a encontrar cómo han sido cuidadosos en el aspecto de poder legalizar la corrupción. Ahí nos encontramos con todo eso, leyes que han creado, que son a propósitos, decretos de amnistía, que han creado también para proteger a los corruptos. Los pandoros también crearon su propia ley en su momento también para protegerlos a ellos. Entonces, eso es las mismas reformas que le hicieron al Código Penal, también exonera temas de corrupción. Entonces, vemos cómo la misma clase política se va protegiendo a través de la legislación pues, que ellos mismos van creando
para poder pues evadir los cercos de la justicia. Ahora, en este caso, ya centrándonos precisamente en el campo de la salud, es un campo bastante susceptible a los actos de corrupción. Como usted sabrá, en el pasado reciente recordamos la crisis que hubo en el almacén de medicamentos de salud, señalamiento, judicialización de casos de corrupción, sobre todo por estos actos irregulares perpetrados dentro del sistema sanitario. ¿Cuál debería de ser al fin y al cabo el compromiso que deben asumir todos los sindicatos de la salud en el país? Bueno, el compromiso, creo que eso no solo debe ser un compromiso de todo el sindicalismo, sino que de todos los sectores de la hondureñidad. Todos juntos, unidos, debemos de luchar en contra de la corrupción. Ese, como decía el expositor anterior, es un cáncer que aunque a muchos no les gusta este término de cáncer, porque dicen que ofendemos a los pacientes que padecen de esta terrible enfermedad. Es un cáncer que está carcomiendo las estructuras de todo el Estado hondureño. Y eso es lo que nos tiene aquí estancados, nos tiene patinando en el mismo puesto, atollados, como decimos popularmente, que no podemos avanzar porque la corrupción impide eso, precisamente los niveles de avanzar de los pueblos hondureños. Y una cosa, como decía el expositor en su que tuvieron anteriormente, es que lo ideal sería que la corrupción se erradicara totalmente. Ese es un ideal. Pero en la práctica, lograr que por lo menos se disminuya la corrupción en un 90% sería un gran logro. Si siquiera con eso, pues un 80-90% que lográramos erradicarla ya en términos reales, sería un gran logro, y eso pues le daría mejores oportunidades al pueblo hondureño en el tema nuestro de tener un mejor sistema sanitario, y en el tema general pues tener mejores carreteras, que es un tema ahorita también que a la población hondureña en general la tiene angustiada, más con los estragos que está haciendo el cambio climático, de destrucción de toda la línea, de toda la red vial del país. Tener mejores oportunidades de educación, tener mejores oportunidades de vivienda, de todos los estamentos sociales. Eso es lo que podría sacar adelante este país. Y yo creo que este tema sí nos deberíamos de unir, pueblo, organizaciones sociales, clase política, medios de comunicación, a luchar contra la corrupción. Y eso pues me parece que debe ser una primicia general en el pueblo hondureño. Lo interrumpo brevemente, nos queda medio minuto. Su consideración a que se haya eliminado el fideicomiso en salud. Bueno, caemos en lo mismo. Dice que el fideicomiso también era una trampa a nuestro considerar, legalizada también para favorecer también al gran capital hondureño aquí en el tema del manejo de los dineros para la obtención de los medicamentos. Pero dice que ahora caemos en lo mismo. Y no sé si a esto llamarle un acto de corrupción, porque creo que sería de mi parte también un poco arriesgado decirlo, pero ya eliminaron los fideicomisos. Y el desabastecimiento de medicamentos en la Secretaría de Salud, y no solo de medicamentos, sino que de insumos, de material médico quirúrgico y de todo lo que se necesita para la operatividad del sistema sanitario, sigue en crisis, sigue igual. Ahorita hay un desabastecimiento profundo en la Secretaría de Salud de un 80%. Entonces creo que salimos de una, pero caemos en otra peor. Como quien dice, como quien dice en mi pueblo, que sale peor la medicina que la enfermedad. Entonces, en ese sentido, pues esperamos que más bien a la brevedad posible debe ser una exigencia también general del pueblo hondureño, la dotación de medicamentos y de todo lo que se necesita en el sistema sanitario del país para que éste pueda operativizar con alguna normalidad. Le agradecemos mucho, don Miguel Mejía. Muy agradecido con ustedes, Gracias, don Miguel. Muy amable. Y muy honrado con que me hayan invitado a su programa. Don Miguel Mejía, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud y presidente de el Citramedis. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Encontrémonos mañana a las 4 de la tarde. Buenas tardes.